asambleísta Ana Belén Marín. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, queridos colegas asambleístas. Un saludo cordial a toda la hermosa provincia del Carchi, una provincia característica del sector productivo, de las principales proveedoras del rubro leche y también del sector de las papas. Quiero empezar con esa introducción porque nuestro país es absolutamente productivo y que lamentablemente nos hemos quedado ahí en ser proveedores de la materia prima. Pero en esta ocasión, estimados colegas, me voy a enfocar específicamente a esta norma, a este proyecto de ley orgánica para el desarrollo sustentable del sector agropecuario. Y en este sentido, decirles que he dado lectura integral de este documento y, por decirlo menos, es y será, con el voto de todos, de las mejores leyes que pueda aprobar este Parlamento ecuatoriano. Estoy muy contenta. Posiblemente habrán ciertos ajustes que hacer en el camino, como es absolutamente normal. Pero permítanme, colegas asambleístas que pertenecen a esta comisión, quienes construyeron esta norma y quienes propusieron, que es un orgullo que esta Asamblea Nacional pueda contar con estos perfiles de leyes que están en tan alto nivel. Y yo quiero centrarme en distintos capítulos y títulos en los cuales considero que son de absoluta relevancia y que deberíamos darle mayor importancia. Por ejemplo, en el título tercero se contempla lo establecido para conformar un sistema nacional para el desarrollo del sector agropecuario, cuyo fin es el ejercer la rectoría, la planificación, regulación, gestión, control y evaluación del desarrollo del sector agropecuario, generando de esta manera la articulación y la coordinación interinstitucional. ¿Por qué esto es tan importante? En el sector agropecuario hay competencias desconcentradas a las prefecturas, juntas parroquiales. Está como autoridad agraria el Ministerio de Agricultura y también hay organizaciones no gubernamentales que forman parte del proceso de desarrollo en el sector agropecuario. Sin embargo, este sistema lo que permitirá con mayor claridad es establecer cuál sería el trabajo articulado que deberían plantearse y no tener un doble trabajo en las mismas zonas, y que adicionalmente podía tenerse una mejor inversión en estas ramas. Además, como una herramienta de trabajo para la planificación productiva del país, que mucha falta nos hace. Es necesario y por eso se establece la implementación de esta plataforma de información agropecuaria, que es una herramienta sustentada en el uso de tecnologías y de información y comunicación para poder complementar el servicio público, el servicio privado, y que pueda encadenarse verdaderamente el sector productivo. En el título cuarto, en el que se aborda el desarrollo sustentable del sector agropecuario, se establecen lineamientos que permiten un mejor acceso a los factores de la producción agropecuaria. ¿Cuáles de los factores? Tierras rural con fines productivos. Fundamental que esas tierras vagas que sean destinadas a los sectores y a las organizaciones que realmente quieren generar producción. Agua de riego, que sin agua, sin tierra, sin la semilla, sin el material genético para producir, evidentemente no vamos a tener el rendimiento que esto, o que los productores, o que nuestros pequeños productores, medianos y grandes productores están esperando. Es decir, la tierra rural tiene que ser asignada con fines productivos, tener una mayor concentración y distribución equitativa, pero también las que en este momento tienen posesión puedan tener esta posibilidad de alinearse a este sistema y a esta plataforma para generar una planificación productiva a nivel nacional. El trabajo y el empleo en el sector agropecuario, el capital e incentivos para el fomento y el desarrollo del sector, los insumos, los conocimientos, los saberes ancestrales que son absolutamente importantes, la ciencia, la tecnología, la innovación para la producción agropecuaria. Es decir, definiendo para cada uno de estos lineamientos y definiciones que promuevan el acceso equitativo para cada uno de ellos, que ha sido una deuda por décadas, que hay que saber reconocer. El gobierno anterior hizo grandes aportes y grandes avances al sector agropecuario. En este gobierno también se tienen grandes aportes al sector agropecuario. Sin embargo, van a ser insuficientes
insuficientes porque lo que tiene que convertirse es ese gran proyecto que está trabajando actualmente el Ministerio de Agricultura, de la política pública, tiene que ir acompañado de presupuesto. El sector agropecuario no solo necesita tener un documento por escrito, necesita inversión que esté plasmado en un presupuesto general del Estado, que realmente evidencie la inversión que se va a hacer, los incentivos que se van a dar al sector agrícola, al sector pecuario y al sector acuícola de nuestro país. Estoy convencida que debemos generar una normativa de desarrollo agrario direccionada a un rejuvenecimiento del campo, a que nuestros jóvenes rurales tengan mejores oportunidades de desarrollo en su propio territorio. Es por esta razón que mis observaciones van planteadas en ese ámbito. El acceso a la tierra, queridos colegas, debe darse a la gente que realmente produce en el campo. Privilegiar a los jóvenes sin tierra, a las mujeres rurales. Recuerden que el campo ha cambiado el rostro. Hoy el campo tiene rostro de mujer, con lideresas en distintas estaciones, a sistema de riegos, en sistemas también productivos, en caña, en arroz, en maíz, cacao, en el sector de la sierra, produciendo maíz, maíz suave, habas, ajo, chocho, la quinoa. Y esto significa para nosotros trabajar fuertemente por la agricultura familiar campesina, porque de esta manera debemos generar las condiciones idóneas donde puedan vivir con dignidad. Y no solamente pensar en que la agricultura o que el agricultor debe permanecer en la zona para producir. Sí, el productor y el agricultor y el campesino debe estar en las zonas, pero viviendo de manera digna, que se le puedan acercar todos los servicios para que ellos puedan producir y no abandonar el campo. Eso solo va a suceder cuando tengan un comercio justo, cuando tengan el mejoramiento genético no solamente en los animales, sino también en las semillas, en la producción agrícola. Existe la falta de productos crediticios que se ajusten a las necesidades reales de los agricultores. Los créditos son entregados luego de haber culminado el ciclo productivo. Es la principal queja. Cuando recorremos el país, nuestros agricultores, nuestros campesinos, nuestros indígenas, su principal queja es esa. Lamentablemente no logramos dar ese cambio que necesita el Ban Ecuador. Dar créditos efectivos, oportunos, a bajas tasas de interés. Este banco no debe ser un banco que mire como un negocio. Tiene que verse como un apoyo al sector agropecuario y sobre todo entregar créditos de manera oportuna, a baja tasa de interés, que sean competitivos en el mercado y que cuando el agricultor va a pedir algo es porque realmente lo está necesitando para comprar los insumos necesarios y producir. Pero cuando van, lamentablemente, le piden más requisitos y más requisitos, muchas veces esos requisitos inalcanzables. Pero también a la otra parte del Ban Ecuador, que han entregado créditos, muy bien, pero necesitamos hacer un balance, saber si esos créditos estamos llegando a los sectores más vulnerables. Los pequeños productores necesitan un crédito de $1,000, de 1,500. ¿Por qué se están complicando tanto? Invito públicamente a Ban Ecuador a que aterrice las políticas públicas y entregue los créditos a los productores como realmente se merece entregar. Se aborda también el seguro agropecuario, dando la atribución a que la Autoridad Agraria Nacional defina los parámetros y los riesgos que requieren cobertura en las pólizas de seguro para el sector agrario. Actualmente existe ya una cobertura de 18 rubros, obviamente con ciertas condiciones que tienen subsidios por parte del Estado, pero todos estos están direccionados a monocultivos, por lo que es importante fortalecer en el proyecto de ley el establecimiento de un seguro agrícola para la agricultura familiar, que es distinto. Entonces, ¿por qué? Porque la agricultura familiar se dedican a varios rubros dentro del mismo espacio físico, en hectáreas, en 2 hectáreas, en 5 hectáreas. No es exclusivamente, sobre todo en la sierra y en la Amazonía, a una variedad importante de cultivos y que esto debería haberse plasmado en esta norma de acuerdo al seguro agropecuario. Referente al tema de la asistencia técnica y la capacitación, se indica que toda empresa comunitaria, campesina, privada, tendrá el apoyo en asistencia, capacitación, financiamiento de los gobiernos autónomos descentralizados, quienes tienen la competencia. Pero nuevamente, quiero insistir en que nuestra mirada permita rejuvenecer al campo, en donde exista este relevo generacional y los jóvenes sean los nuevos emprendedores, los nuevos empresarios del sector agrícola. Es por esto que es importante incorporar
incorporar dentro del proyecto de ley no solo la capacitación, en su mayoría va direccionado a gente adulta y como en muchos casos adultos mayores. Propongo que se fortalezcan procesos de formación, profesionalización en distintas áreas, como por ejemplo fortalecer también los colegios técnicos, y no solo en áreas agropecuarias, sino también en todo el tema administrativo, en procesos de mejora de calidad del servicio, en temas ambientales, de sostenibilidad. Y esto va a permitir que la juventud regrese los ojos al campo, los ojos, sus objetivos, sus sueños, y que desde ahí puedan emprender sus propios negocios. Importante también, rescatar el régimen de los estímulos. Hay un capítulo entero para tratar este tema en particular, en donde la autoridad agraria lo que está planteando es que en coordinación con otras instituciones del Estado, en base a sus competencias, implementaría un plan de estímulos económicos, financieros, sociales, como el desarrollo de programas especiales a cargo de la banca pública para el otorgamiento de créditos a la micro y a la mediana empresa. La financiación, por supuesto que es importante, pero también el desarrollo sostenible no solo tiene que ver con la parte productiva, sino con las mejores condiciones para que las personas puedan alcanzar un mejor estilo de vida y se queden en cada uno de sus territorios. En el título quinto, en donde se establece el desarrollo del Plan Nacional de Reconversión, que determinará las medidas relacionadas con el desarrollo del sistema de producción sostenible agropecuario, se establecen modelos de producción amigables con el ambiente, incorporando criterios de adaptación al cambio climático, absolutamente importante en el sector, y que si bien es cierto se vienen dando medidas de adaptación y mitigación al cambio climático, debe crearse y entenderse como una política real que es momento de ir aplicando a mayor escala. Entender también sobre el tema de conservación de suelos, la utilización eficiente del agua, la resiliencia ecológica, el cambio climático, las buenas prácticas agrícolas. Además, el desarrollo de programas para el acceso a los créditos que tengan que ver con todo lo que significa inversión en resiliencia, en adaptación, en mitigación en el sector agropecuario. En lo relativo al desarrollo también en esta misma rama, que va en concatenación con el manejo sostenible, hay que tener muy en cuenta respecto al desarrollo local cuanto tiene que ver con la soberanía alimentaria, porque hay que cuidarla, hay que generar productos para el mismo y también generar una vinculación directa con la agrobiodiversidad, la producción, la agroforestería y otras ramas afines a la parte productiva. En el título sexto, se hace referencia al tema de los factores que inciden más bien ya dentro de este desarrollo. Y aquí se abordan temas muy importantes como, ya lo he mencionado, en adaptación y mitigación, pero que son un capítulo tan importante que debería entenderse y complementarse con el presupuesto e inversión que el Estado va a hacer para que este tipo de referencias en factores de incidencia tengan un verdadero impacto, porque no sirve si no se pone en la práctica, por ejemplo, cortinas rompevientos, la agroforestería, la óptima utilización de fertilizantes, conservación de suelos, coberturas vegetales, diversificación productiva, rotación de cultivos, que permitan realmente al agricultor responder a las amenazas y a los impactos que pueden provocar el cambio climático. Es decir, queridos compañeros, finalmente, quiero mencionar que sí, en muchas ocasiones se ha dicho que o el Estado se ha olvidado del agro y podríamos tener un antes y un después del sector agropecuario. Sigue siendo la principal preocupación la comercialización, sigue siendo la principal preocupación la falta de mejoramiento genético en semilla, la falta de mejoramiento genético a nivel de tanto en flora como en fauna, y ese tipo de acciones deben ir encadenadas, siempre buscando y pensando en que sí, hay que fortalecer el valor agregado, industrializar la agricultura, fortalecer las grandes cadenas que se tienen más bien dicho, sí, las grandes cadenas que se tienen en el sector agrícola, pero también es necesario fortalecer la empresa, no decir los pequeños agricultores, sino que esos pequeños pueden convertirse en grandes empresarios para ser ellos exportadores de sus productos con dado el valor agregado, ser ellos quienes importen según la ley que nosotros mismos aprobamos, queridos colegas, aprobamos en la ley de simplificación tributaria, aprobamos que los mismos agricultores pueden importar tractores de hasta 300 HP para poder hacer su producción, no solo en arroz, sino en todos los cultivos. Y también poder ir complementando este equilibrio
que nosotros, lamentablemente, el Ecuador sigue siendo, al ser un país dolarizado, el país menos competitivo en el sector agrícola y en el sector pecuario, porque nuestros costos de producción siguen siendo los más altos. Es hora también de recordar que en esta pandemia, solo en esta pandemia, nosotros hemos aprobado más de 4 leyes en el ámbito productivo, pero no son suficientes. Es necesario generar un solo cuerpo normativo para entregar al país una política, normas, un código que signifique un verdadero desarrollo para el sector agropecuario. Les invito, queridos colegas, que forman parte de la Comisión de Soberanía Alimentaria, a que demos a nuestras mujeres, a nuestros jóvenes, principalmente, la oportunidad de que el campo sea un lugar integralmente seguro. Dotémosles de las herramientas y servicios necesarios para que decidan quedarse a producir la tierra de manera profesional, técnica y sostenible. En el campo no resiste más. Por eso, esta ley y las que hemos aprobado nos permiten alcanzar el anhelo de un verdadero agricultor. Pero ese anhelo puede convertirse en una realidad que está en manos de nosotros, queridos asambleístas, y que podremos generar también un sinnúmero de leyes, pero estemos pendientes y hagamos el seguimiento respectivo para que esas leyes realmente estén llegando a quienes más necesitan y que estén llegando a los sectores que van a generar reactivación económica. El campo nunca dejó de producir, mientras los demás sectores por la pandemia tuvimos la obligación de hacerlo. Pero de las manos generosas de los campesinos, de las manos generosas de los indígenas quienes producen y labran la tierra, nosotros recibimos el pan diario, la comida diaria. Nosotros podemos contribuirles con certezas. Y esta es una nueva oportunidad para decirles a nuestros compatriotas que se dedican a labrar la tierra, que tienen asambleístas que sí nos preocupamos por el sector agropecuario. Esta ley es una muestra de aquello y que vamos a seguir trabajando y fortaleciendo la cadena productiva, quienes merecen no solamente entregarse leyes, sino que merecen toda la atención de un gobierno. Muchas gracias, señor presidente.